Hablábamos del acné como una forma de respuesta alérgica. Hablamos también y aprendimos la semana pasada que no existen realmente alergias alimentarias, sino que en realidad el organismo va acumulando una sustancia llamada histamina y llegado el momento desborda y entonces manifestamos una respuesta alérgica, que sí hay una relación con los alimentos desde el punto de vista de que los alimentos nos van aportando histamina, pero que no hay un alimento en particular como un disparador, sino hay una circunstancia de tipo metabólico que nos lleva a esta manifestación. Bien, pues todo eso ha sido una plática rondando alrededor de lo que es el sistema inmunológico. Pues vamos a darle más formalidad entonces a este tema, y el día de hoy hablaremos sobre lo que es el sistema inmune o sistema inmunológico, también se le llama así, y vamos a poner un poquito más las bases de cómo funciona, y daremos una propuesta general o dos propuestas generales para ayudar a regular a este sistema inmunológico en sus respuestas. Una estimulándolo y otra disminuyendo sus reacciones cuando son muy agresivas. Entonces, si no se dispone de otra cosa, arranquemos de una vez. Bien, formalicemos. El sistema inmune es un sistema del cuerpo, un sistema corporal, y su función finalmente es defendernos de sustancias o de agentes agresivos al organismo. Vamos a llamarlo patógenos, en el sentido de que generan algún tipo de alteración en nuestro funcionamiento normal. Entonces, su función es protegernos de ellos. Estos los vamos a considerar en forma técnica con el nombre de antígenos. Un antígeno, entonces, será cualquier sustancia o agente, puede ser biológico, puede ser de tipo hormonal o puede ser algún tipo de molécula, generalmente son moléculas grandes, que el cuerpo le considera como extraña, no propia del mismo. Y por lo tanto desencadena una respuesta de protección. El sistema inmune es una red, red muy compleja, interconectada entre órganos, tejidos, células, tiene su propio sistema inmune, su propio sistema circulatorio, que es el sistema linfático, para hacer mucho más eficiente la respuesta frente a algún tipo de amenaza. Y obviamente es un sistema que funciona 24/7, es decir, 24 horas al día y los 7 días de la semana, o lo que es lo mismo, todo el tiempo. ¿Sí? Y tiene un tráfico de células, de sustancias, de mensajeros, es constante y a todo lo largo o utilizando tanto el sistema linfático, que es como su vía preferente, y el flujo sanguíneo. También utiliza lo que son venas y arterias para el transporte de sus diferentes elementos. Es importante tomar en cuenta que el sistema inmune es esencial, ¿sí? Para el ser humano y en general para cualquier ser vivo. Sino, claro, un ser humano no vivo, pues ya no le importa mucho, ¿verdad? Pero a un ser humano vivo o cualquier ser vivo requiere de un sistema inmunológico para regular sus respuestas de protección. Es interesante saber que no importa qué tipo de antibióticos alopáticos podamos utilizar o inclusive de tipo ortomolecular, no nos es de función o no nos es de utilidad si nuestro organismo no tiene un sistema inmunológico funcionando o siendo eficiente. Y eso nos lleva precisamente a entender por qué algunos pacientes con enfermedades muy avanzadas, les llamamos terminales, terminan con un inmunocompromiso, es decir, en el que ya las infecciones son recurrentes y ni siquiera los antibióticos le ayudan. Claro, porque ningún régimen de antibióticos o antivirales van a funcionar si el cuerpo no tiene un sistema inmunológico funcionando. Es básico. Entonces, los antibióticos, los antivirales y todas estas ayudas médicas que se están proporcionando no tienen ninguna utilidad si el cuerpo no tiene un sistema inmunológico en activo. De esta manera nosotros entendemos que el sistema inmunológico, uno, es importantísimo y dos, es el que se encarga de protegernos. Sin embargo, cuando el sistema inmunológico no funciona de manera adecuada, lejos de ser una solución, se convierte también en un problema. ¿Sí? Y entonces encontramos las enfermedades llamadas de inmunosupresión o autoinmunes también, que son los dos extremos.
Autoinmunes cuando el cuerpo o el sistema inmunológico reacciona en forma demasiado exagerada o muy exagerado y se ataca inclusive a sí mismo, o las inmunosupresiones o inmunodepresiones en las que el sistema inmunológico está entorpecido en su respuesta. Por eso, cuando no está funcionando correctamente, también nos genera problemas. ¿Cuáles son las funciones del sistema inmunológico? Si lo viéramos así como un paquete. La primera, nos permite recircular líquidos a la sangre y además proteínas. Es decir, nos permite entonces tener una vía de transporte, llámalo sistema linfático, que nos permite recuperar proteínas utilizadas y líquido que se utilizó, por ejemplo, en un edema como parte de una respuesta inmunológica de inflamación. Este líquido que se trasvasó, que se salió de los vasos sanguíneos para una función en particular, se puede regresar a la circulación sanguínea y de hecho lo hace el cuerpo mediante el sistema inmunológico usando lo que son las vías linfáticas. Nos permite también transportar líquidos, obtener líquidos a partir del tracto gastrointestinal, es decir, del sistema digestivo, a partir del intestino podemos, y sobre todo el intestino grueso, nos permite recuperar líquido y grasas también, en la grasa en el intestino delgado y grueso, y lo podemos retomar y mandar nuevamente a la sangre para ser aprovechados, en caso de que hagan falta algún tipo de hormona o fosfolípido. También nos ayuda a madurar las células de la inmunidad, los llamados glóbulos blancos, los linfocitos, los macrófagos, ¿sí? Y los monocitos. Todos ellos se manejan o se maduran, se generan en algún órgano que forma parte del sistema inmunológico. Vamos a ver más adelante cuáles pueden ser. También, obviamente, lo que todo el mundo sabemos es que forma el sistema de defensa de nuestro organismo ante agentes agresivos para el tal, ¿no? Entonces, es nuestro ejército que va a poner en orden cualquier tipo de agresión que se esté presentando, ya sea de una bacteria o un ser vivo, un virus también, o alguna respuesta sobre alguna sustancia que pudiera ser particularmente agresiva. Estos son los órganos que forman parte del sistema inmunológico. Tenemos lo que son las amígdalas y las adenoides. Las amígdalas son las glándulas que se encuentran a los lados de la úvula, de la campanilla, y las adenoides más arriba de lo que es el paladar, en la parte trasera de la nasofaringe. Y ahí tenemos otro sistema de filtración o de regulación contra infecciones. Tenemos vasos y nódulos linfáticos, los cuales nos van a ayudar a transportar y van a hacer también almacenaje de algunas células. El timo y el vaso son glándulas que se encargan de fabricar ya sea células de inmunidad o algunas sustancias para la inmunidad, igual que las placas de Peyer. El apéndice forma parte del intestino y tendrá también una función, aunque ya es vestigial, es decir, que ya no es algo muy notorio, en cuanto al recircular líquidos hacia la vía circulatoria. Y la médula ósea, por supuesto, es importantísima porque de ahí se forman muchas células. Vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos. Amígdalas y adenoides. Aquí con este amigo, que se vuelve medio transparentón, si alcanzamos a ver, atrás de sus fosas nasales, al fondo, en donde la nasofaringe hace un ángulo, como de 90 grados, vemos una glándula ahí grande, ¿no? Esa es la adenoide. Y abajo de la lengua, atrás de la lengua, donde empieza la garganta, están las amígdalas. Bien, estas dos son la primera puerta o el primer control sobre infecciones que pudieran venir por la vía aérea o la vía oral, ¿sí? Los adenoides entonces están en la parte superior de la garganta, en lo que se llama nasofaringe, y no se alcanza a ver. Si yo la tratara de ver, abre la boca grande, no la vamos a ver. Necesito un espejo para poder ver hacia arriba. Las amígdalas, en cambio, sí las puedo ver. Estas se encuentran en la parte trasera de la boca, de la cavidad bucal, atrás del paladar blando, donde está la úvula, hacia los lados. Tenemos dos. Y estas sí son visibles simplemente con abatir la lengua, por eso ponen el abate-lenguas los doctores, para ver cómo va la garganta y las amígdalas. Entonces, en estas dos, nos permiten desarrollar primero anticuerpos para las bacterias o gérmenes que puedan presentarse en ese momento. Son la primera línea de defensa en este sentido, igual que la piel. Bien, también existen los nódulos linfáticos o ganglios, que también les llamamos ganglios linfáticos. Son pequeñitos, no tienen un tamaño o no deben tener un tamaño mayor a 1 centímetro de diámetro. Si son más grandes, sabemos que hay una infección y que se está librando ahí una batalla y está inflamado. ¿Ok? Entonces,
Los ganglios o nódulos linfáticos deben ser pequeñitos, se dice que son del tamaño más o menos, o a la palpación deberían tener la forma como de un grano de arroz, ¿sí? Es por eso que es muy importante, además en el caso de las mujeres, si se fijan en la zona de la mama, es muy importante, hacia la mama y hacia la axila hay una concentración importante de ganglios linfáticos. Es por eso que una de las formas de detección temprana del cáncer mamario es precisamente la palpación hacia lo que le llaman la cola de la mama, es decir, hacia atrás, hacia donde se une con la axila, y alrededor de los pezones. Son zonas donde hay cantidades importantes de vasos y de ganglios linfáticos. Si hay algún tipo de inflamación o alguna infección, un tipo de mastitis, estos ganglios son los primeros en inflamarse, por lo tanto nos avisan de que algo está fuera de lugar. También es muy frecuente que encontremos ganglios inflamados en la zona de la ingle, ¿sí? En la entrepierna los encontramos también, o en la garganta, en la zona cercana a la tiroides. Entonces, estos ganglios son los que primeramente nos dan avisos de que hay una infección en puerta o alguna inflamación fuera de lugar. Entonces, los ganglios linfáticos son muy importantes por este tipo de funciones. Ahora, los ganglios linfáticos se conectan unos entre otros por el sistema circulatorio linfático, que son los vasos linfáticos. En los ganglios linfáticos yo voy a tener almacenados unas células blancas llamadas linfocitos, ¿sí? Y de dos tipos en particular, linfocitos T y linfocitos B. Ahorita vamos a ver de dónde viene este nombre. Así como otras células macrófagos, monocitos, bastocitos. Vamos a tener otro tipo de células de la inmunidad, pero principalmente en los ganglios vamos a tener una concentración mayor de linfocitos, ¿sí? En los vasos linfáticos, pues yo voy a tener ese sistema circulatorio que conecta a los ganglios y nos permiten transportar no solamente al líquido linfático, la linfa como se le llama, sino que también nos permite transportar moléculas muy grandes o muy peligrosas como para manejarse por el sistema circulatorio. Entonces, mucho material de desecho fue producto de algún tipo de reacción de tipo inmunológico, se transporta principalmente por la vía linfática para ser eliminado, ¿sí? También desembocan, pues, o conectan a los ganglios linfáticos, que son donde se acumulan, decíamos hace rato, los linfocitos. Si se fijan, todo va de la mano. Linfocitos, las células de la linfa, y los ganglios y los vasos linfáticos comunican y transportan, es la vía de transporte para estas células y las sustancias que se generan o se necesitan para la correcta función y para el desecho. Hay otra glándula que no todo el mundo lo conoce, que es la glándula timo, ¿sí? Se decía originalmente que el timo se atrofiaba y que por lo tanto el sistema inmunológico ya no funcionaba. No es tal, en realidad con el paso de la edad, la función de la glándula timo se ve disminuida o se observa disminuida, pero no quiere decir que no esté funcionando. Y aparentemente nuestros estados de estrés o de nutrición o desnutrición son los factores por medio de los cuales el cuerpo puede o no mantener la función de la glándula timo. La nutrición nos va a hablar también del tipo de nutrientes que estamos aportando. Ahí es donde entra la parte ortomolecular, lo veremos más adelante. La función del timo es madurar un tipo de linfocitos que se le van a llamar, obviamente, linfocitos T. Yo siempre les digo que los químicos tenemos, o los biólogos tenemos una lógica aplastante y una creatividad brutal para desarrollar nombres. Si este linfocito se madura en el timo, pues es lógico llamarle entonces linfocito T, viene de timo. El linfocito originalmente se forma en la médula ósea, de ahí sale la célula, pero la célula toma su función o se programa su función en la glándula timo. Y esta glándula se encuentra atrás del esternón, un poquito hacia donde se encuentra lo que le llaman el mango del esternón, en la parte superior. Existe otra célula que es el vaso. No es el vaso en donde tomamos agua, definitivamente no. Los S es con B labiodental o B de vaca y S. No, este es vaso con las otras, la B de bueno y la Z. ¿Sí? El vaso es una glándula, es un órgano que se encuentra al lado izquierdo de nuestro organismo, cerca de donde está el estómago, cubierto en parte por las costillas, más bien cubierto por las costillas, ¿sí? La función del vaso va a ser
sintetizar unas moléculas llamadas inmunoglobulinas, en particular una, la inmunoglobulina M, pero también va a tener como función madurar a otro tipo de linfocito formado de la médula ósea. Bueno, este va a pasar al vaso y entonces lo madurará y lo programará para tener otro tipo de función. Ya este linfocito madurado en el vaso se le llama, sí, ya lo imaginaban, linfocito B de vaso. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a decir, en la biología nos hemos visto bastante creativos con los nombres y entonces ahora tenemos linfocitos madurados en el timo, linfocitos T. Linfocitos madurados en el vaso, linfocitos B. No es tan difícil, ¿no? La otra función del vaso va a ser entonces producir anticuerpos llamados inmunoglobulina M. Vamos a hablar más adelante de ellos. El apéndice, alguien decía que el apéndice solo sirve para dar molestias y que lo operen. En realidad no, sí tiene una función regulando inmunoglobulinas. No es un órgano notorio en esta función, sí la tiene, no es el que predomina, por eso se dice que es vestigial, porque su función ha ido disminuyendo en la medida que otros sistemas han tomado mayor especialización, pero sigue funcionando y forma parte del sistema linfático como tal. El mismo tejido que tiene el apéndice es de este estilo y pues forma parte del camino para recircular la linfa, ¿sí? Ya decíamos que la linfa va a contener sustancias de desecho y además células de la inmunidad. La médula ósea en el presente ha tomado muchísima importancia, básicamente porque se han descubierto muchas funciones importantes para la vida y la regulación de la salud en el organismo. La médula ósea, como su nombre le dice, volvemos a la creatividad, se encuentra en el centro, en el interior del hueso, en la médula del hueso, pues. Y entonces de ahí viene su nombre de ósea. ¿En dónde los voy a encontrar? En los huesos largos, por ejemplo, en el fémur, en el húmero. Lo voy a encontrar en el centro de ellos y en las cabezas, que es donde se ve el tejido más esponjoso, ¿sí? También tenemos en las vértebras, que son esponjosas, en las costillas, en el centro de la costilla, en el esternón hay mucha médula ósea. En los huesos del cráneo, aunque es cantidad pequeñita, si se fijan, los huesos del cráneo tienen una parte medio esponjosa. En la cintura escapular y en la pelvis. La pelvis es un órgano o es una zona anatómica clave, sobre todo en las personas de edad media y avanzada. Es la zona donde tenemos mayor cantidad de médula ósea, ¿sí? En el hueso de la pelvis, o en los huesos de la pelvis, porque en realidad son dos. Y se va perdiendo. La médula ósea se puede ir perdiendo con el avance de la edad, sobre todo en estados de desnutrición. Entonces, la pérdida de médula ósea depende de nutrición y depende también de factores de tipo ambiental, radiación o algún tipo de medicamento citotóxico. Bien, el último reducto en las personas, por ejemplo, de edad muy avanzada, es la pelvis. Cuando una persona mayor tiene una osteoporosis y se cae y sufre una fractura de pelvis, se pierde también médula ósea como consecuencia del proceso de cicatrización. Se vuelve a regenerar el hueso, se puede volver a fusionar, pero la función linfática de la médula ósea se perdió porque se hizo un tejido cicatrizal y ese no tiene médula o médula ósea como tal. Entonces, es muy frecuente que personas de edad mayor o avanzada con una osteoporosis, si tienen una fractura de cadera o es importante, es un proceso que inclusive pone su vida de por medio, porque ahora vemos que su sistema inmunológico casi se apaga por la pérdida de la médula ósea y entonces generalmente en un lapso no muy largo, si no se le cuida bien y no se le ayuda a regular su sistema inmune, en un plazo mediano muere por algún tipo de infección, una infección que se vuelve aguda. Por eso es importantísimo cuidar a nuestras personas mayores que no lleguen a la osteoporosis y si ya llegaron a ese punto, buscar recuperarla. Proteínas en la dieta y dar sus complementos para que estén bien nutridos. Bien. Es importante la médula ósea, ¿por qué? ¿Qué es lo que contiene que se fabrica en la médula ósea? Pues se fabrican los glóbulos rojos, que ya sabemos que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos, que es una familia completa, y que es el ejército para nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Que estos después se madurarán y formarán linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, células de la granulosa, etcétera, diferentes células de la inmunidad.
llegado a sus tejidos que le van a programar. Y plaquetas, las plaquetas también se forman en la médula ósea y saben que estas nos protegen de hemorragias, ¿sí? El origen de todas estas células son unas células llamadas células progenitoras o células pluripotenciales, o también les llaman células totipotenciales o célula madre o stem cell. Todos esos nombres son lo mismo para una célula original o una célula madre, yo le llamo así, ese es como yo la acostumbro, y que se obtiene de la médula ósea. Por eso es muy importante proteger este tejido, ¿ok? En la gráfica que tenemos acá, a la derecha, pues tenemos el proceso precisamente en el que una célula madre o pluripotencial o totipotencial, como la conozcan, se puede convertir en diferentes células. Una que se llama mieloide se puede dividir o especializar en una célula mieloide y estas nos van a dar, por ejemplo, glóbulos rojos o plaquetas o los eosinófilos o los basófilos, que son leucocitos que tienen la capacidad de almacenar histamina, se les llaman granulocitos, ¿sí? Esos son los granulocitos. Bien, por el otro lado, la célula madre puede formar también a una llamada célula madre linfoide, y entonces lo que vamos a obtener, como el nombre nos está avisando, pues van a ser los linfocitos, ¿no? Entonces, todas las células de la granulosa, las plaquetas, los glóbulos rojos vienen de la célula mieloide y de la que se llama linfoide solamente vendrán los linfocitos. Eso es lo que estamos observando por medio de esta célula totipotencial de la médula ósea. Pero eso sí se madura hacia este lado. Las mismas células madre se pueden convertir en otro tipo de célula, por eso se llaman totipotencial o pluripotencial. Porque si esta yo la pongo en otro tejido diferente, tomará las características de un tejido, del tejido al que se le está depositando, y se convertirá en las células propias de ese mismo. Entonces, por eso se le llama pluripotencial o totipotencial. Los dos nombres son correctos, el que cada uno utilice, o célula madre, pues ya entendimos por qué, porque de ahí parten todos los tejidos que nosotros queramos. Esto está ahora muy de moda por las terapias génicas y las terapias de anti-envejecimiento, ¿no? Que son terapias de células madre. Bueno, pues se inyectan estas células al tejido que queremos regenerar. Y si es en un momento determinado una persona con inmunocompromiso, se puede inyectar nuevamente a la médula ósea, esos son los trasplantes de médula, ¿sí? Para que la célula tome una función en el sistema inmunológico. Entonces aquí tenemos todas las células que se pueden obtener a partir de una célula madre. Estas placas de Peyer son tejido. Dentro del nódulo linfático yo voy a encontrar estas acumulaciones de tejido, ¿sí? Que se llaman placas de Peyer y en realidad son acumulación de linfocitos, ¿sí? Son linfocitos y estos linfocitos van a fabricar otra inmunoglobulina. Si el vaso fabricaba inmunoglobulina M, las placas de Peyer van a formar inmunoglobulina A. ¿Ok? Entonces, estas se encuentran principalmente, por ejemplo, en el tejido del intestino. Y estos van a funcionar, estas placas de Peyer. La placa de Peyer es lo que estoy viendo. En este tejido que se ve muy bonito en nuestra violeta legenciana, se ven como clavitos en la parte de hasta arriba. ¿Se alcanzan a notar? Bueno, pues estos son precisamente las placas de Peyer. Y lo que está en medio, más oscurito, pues serán básicamente las vellosidades. Bien, ¿cuál es la función de una placa de Peyer? Es evitar que los agentes patógenos puedan atravesar lo que sería la pared intestinal, en este caso, van a evitar que atraviese la pared intestinal para que sean procesadas, ¿sí? Van a atrapar estos agentes patógenos y se lo van a presentar a las células presentadoras de antígeno como tal. Y una vez presentado, los linfocitos T, ya saben que son los del timo, van a disparar la respuesta inmunológica. Los leucocitos son las células blancas de la sangre, ¿sí? Que pueden estar divididos en granulocitos y mastocitos. Los granulocitos, por ejemplo, tienen estas vesículas llenas de histamina, entre otras cosas. Bien. Son las células, iba a decir personas, son las células encargadas de disparar la respuesta inmunológica. Son las células que promueven o realizan la respuesta inmunológica,
por lo tanto son las defensoras del sistema inmune, ¿sí? Igual que las anteriores, se forman en el tejido linfático, digo, en la médula ósea, y son maduradas por el tejido linfático. Ya sabemos que pueden ser linfocitos, o puede ser el timo o el vaso. Dentro de los linfocitos, esta está bonita, me gusta el dibujo. Dentro de estos linfocitos vamos a encontrar, como ya habíamos dicho, los más importantes son los T, que vienen del timo, las B, que vienen del vaso o del hígado, ¿sí? Y estas, por ejemplo, nos van a dar diferentes funciones. Los linfocitos B nos van a dar anticuerpos y los linfocitos T nos van a dar citoquinas. Bien. Entonces, aquí lo repasamos. Las células B o los linfocitos B producen anticuerpos, son las inmunoglobulinas, vamos a ver más adelante cuáles son las más importantes, y estas van a regular el ataque a una célula o a un agente infeccioso. La célula T va a producir la liberación de estas moléculas llamadas citocinas o citoquinas, ¿sí? Que van a condicionar o conducir la respuesta inmunológica hacia ciertas sustancias, además de que esto nos permitirá destruir a los microorganismos, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues matando a la célula infectada, sencillo, ¿sí? El linfocito T va a provocar que la célula infectada por el agente patógeno muera, sea destruida, y de esa manera evitamos que vuelva a avanzar. ¿Quién va a hacer este trabajo? El fagocito. El fagocito va a comer a la célula infectada señalada por la célula T, por medio de las citoquinas. Y existen otras que llamadas células killer o natural killer, por eso son NK, y estas en realidad lo que van a hacer es destruir al agente infeccioso, mientras que el fagocito destruye a la célula completa con todo y el agente infeccioso. Aquí hay una diferenciación. Entonces, el fagocito se come al microorganismo, mejor dicho, a la célula infectada, y las NK van a destruir al agente infeccioso. ¿Okay? Decíamos hace rato que los linfocitos van a generar estas sustancias llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son proteínas complejas, y estas proteínas complejas van a tener como función frenar o estorbar la función propia de algún tipo de organismo. Son proteínas entonces que se producen ahora sí que en base a lo que se necesita frente a un estímulo antigénico. Los anticuerpos van a tener como función el unirse al antígeno, al agente agresor, y de esa manera marcar el proceso de destrucción o de eliminación. Los anticuerpos se les llama también inmunoglobulinas, y el símbolo con el que se les reconoce a este elemento es Ig, inmunoglobulina. Se encuentran en todas las secreciones, ¿sí? En todo lo que el cuerpo produzca y libere vamos a encontrar inmunoglobulinas, pues porque el sistema inmunológico se encuentra en todos lados, ¿sí? Aunque su mayor concentración, por supuesto, va a estar en el suero sanguíneo, porque al ser proteínas, el suero sanguíneo es alto también en proteínas, albúmina y otras moléculas unidas. Bien. Vamos a mencionar cuáles son las más importantes en el organismo. La primera sería la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es la predominante en las secreciones del cuerpo, como cual saliva, lágrimas, la leche materna o el calostro. El calostro es súper rico en inmunoglobulinas. Lo que es el moco, también lo encontramos, el moco intestinal, el moco respiratorio, y todas las secreciones de tipo genitourinario también son ricas en esta inmunoglobulina A. Entonces, inmunoglobulina A o IgA lo voy a encontrar principalmente en las secreciones, porque se produce en las células que se encuentran en la mucosa de estos aparatos, de estos sistemas. Como se forma en sitios en donde hay mucosa, lo que van a hacer básicamente es una barrera, van a impedir que un virus o una bacteria pueda unirse a una célula en estos tejidos y por lo tanto la infecte. Entonces, el moco va a ser una barrera física, pero la inmunoglobulina, una vez que este virus queda atrapado, lo va a marcar y lo va a señalar para que entonces el sistema inmunológico
pueda destruirlo. Entonces, este se va a encontrar en tejidos de tipo mucoso o tipo secreción, o en las secreciones de estos tejidos. Existe otra inmunoglobulina llamada G o IgG. Esta no se encuentra principalmente en el suero, así como la IgA se encuentra en las secreciones, la IgG se va a encontrar en la sangre, en el suero sanguíneo, ¿sí? Esta es la más pequeñita de todas las inmunoglobulinas, por lo mismo es la más fácil de transportar por la sangre, no tiene que hacer gran esfuerzo para salir de un capilar y llegar al tejido en donde está la infección, y una vez que llega a este sitio, marca al agente agresor, ¿sí? También tiene otras funciones, como sería, por ejemplo, lo de aglutinar. Vamos a ver estas operaciones más adelante: aglutinación, opsonización y precipitación, y activa un sistema llamado sistema de complemento. Vamos a ver más adelante qué es esto. La IgG entonces va a marcar los tejidos o a las células o a los agentes infecciosos, al agente infeccioso para prepararlo a su destrucción o a su ataque. Existen otras inmunoglobulinas como la IgM, decíamos que se la producía el vaso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el vaso también produce células plasmáticas, destruye, por ejemplo, glóbulos rojos, pero también madura linfocitos B, ¿verdad? Bien, la IgM, es la más grande de todas, ¿sí? Y también, después de la IgG, es la más abundante en el suero. El suero puede transportar proteínas muy pesadas, por eso el IgM se transporta por ahí. ¿Ok? En realidad se mantiene solamente en lo que son las venas o en los vasos sin trasvasar. La IgG sí. La IgG puede pasar del vaso hacia el espacio extravascular. La IgM no, la IgM se mantiene adentro del vaso sanguíneo. Esta lo que va a hacer es controlar la respuesta inmunológica dentro de los vasos sanguíneos, mientras que la IgG lo hará afuera de los vasos sanguíneos. Existen otras dos, que es la IgE y la IgD. También son pequeñas. Estas, por ejemplo, también la IgE, se forma también en las capas mucosas. Y esta, por ejemplo, más que a virus y a bacterias, tiene que ver con parásitos. ¿Okay? La IgE aparece cuando hay infecciones de tipo parasitaria, se incrementa en forma importante. La IgD sigue existiendo, aunque en esta hay menor cantidad y no todas las especies vivas la presentan. Por ejemplo, sí la presentamos los primates y roedores, que compartimos una carga genética semejante. Sin embargo, cerdos, conejos y bovinos, como parte de los mamíferos, estos no presentan esta inmunoglobulina, la IgD. Quiere decir que esta, lo más probable, es que se vaya perdiendo con la especialización de los tejidos. Probablemente era más primitiva. Entonces, esta, por ejemplo, nosotros sí la presentamos, pero no en una cantidad importante. ¿Cómo actúa el anticuerpo? Pues el anticuerpo va a ser primeramente una respuesta llamada de aglutinación. Esta aglutinación lo que va a hacer es agregar varios complejos antígeno-anticuerpo, es decir, este anticuerpo se va a unir al agente agresor, que son en este caso, yo digo que las que parecen galletitas, creo que tengo antojo. Ok, estos son los agentes invasores, ¿sí? Vamos a llamarle antígeno, y entonces el anticuerpo se va a unir a estos antígenos y los van a marcar. Y una vez que los marcas, se empiezan a unir estos anticuerpos, van a hacer cadenitas de este antígeno-anticuerpo, y al hacer estas cadenitas, pues se vuelven cada vez más pesadas, y entonces lo que va a ocurrir es que se forman moléculas, o más bien polímeros muy grandes, que van a facilitar al macrófago encontrarlos y por lo tanto activan el proceso de fagocitosis, ¿sí? Como son más grandes, son más visibles. No quiero decir que el macrófago sea precisamente miope, pero pues si le ponemos una señal grandota de aquí, por supuesto que no tiene pierde. Entonces, la aglutinación agrupa a estos paquetes de antígeno-anticuerpo, y al hacerlo grande, entonces el macrófago los ubica con facilidad y los fagocita para destruirlos. Una reacción parecida, pero que no llega a ser tan compleja, sería la reacción de precipitación. La reacción de precipitación lo que va a hacer es unir al antígeno,
con el anticuerpo y de esta manera lo vuelve insoluble, es decir, obliga a que la sustancia se vuelva pesada, más pesada, y de esa manera queda inactiva porque ya no puede ser transportada, queda precipitada y por lo tanto detectada. Esta reacción de precipitación se utiliza muchísimo ahora en la clínica analítica, sobre todo en la química clínica, para obtener respuestas a ciertas sustancias particulares. Las pruebas de embarazo son de este tipo de reacciones de precipitación. Las pruebas, por ejemplo, para detectar algún tipo de sustancia también se pueden hacer por este tipo de precipitados. En cambio, las pruebas de tipo sanguíneo, de grupo sanguíneo, son por aglutinación. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos respuestas, procesos que nos han permitido desarrollar métodos analíticos muy importantes. Las de precipitación prácticamente en la química se utilizan ahora para separar moléculas específicas y se genera el anticuerpo para él. Otra reacción es la llamada reacción de neutralización. En este caso, por ejemplo, nos importa muchísimo en el caso de los virus. Un virus lo que va a hacer es unirse a la membrana, a la pared celular de una célula a la que va a parasitar y de ahí inyecta su DNA que se mezclará con el DNA de la célula y en consecuencia lo que vamos a obtener pues es básicamente la destrucción de la célula a fuerza de replicar la información del virus. Es muy parecido a lo que ocurre con los virus cibernéticos, ¿no? El virus empieza a multiplicarse dentro del programa de la célula, de la computadora. Bueno, pues en el caso de la célula, el virus se inyecta su DNA hacia el núcleo celular. En el núcleo celular se mezcla con el DNA y toma el control y entonces obliga a la célula a fabricar copias del virus. Y de esa manera la célula muere literalmente de hambre porque acaba todos sus recursos por fabricar el virus. Ese es el efecto citotóxico. Bueno, los antígenos lo que van a hacer en este punto va a ser estorbar para que el virus no pueda unirse a la membrana celular. Entonces van a ser estorbo para que no se una y por lo tanto la célula se mantenga protegida. Si no lo hubiera, entonces el virus puede entrar e inyectar su DNA y destruirla. Entonces son una barrera puesta para que el virus no pueda infectar. En esta gráfica tan sencillita que ponemos aquí, resumimos cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune tiene varias barreras de tipo defensivo, ¿no? Tiene, por ejemplo, barreras defensivas que no son muy específicas, como sería la piel, las secreciones que tenemos en el cuerpo o los tejidos mucosos. Estos son una barrera física, por eso se llaman primarias. Son una barrera física que no permiten que el agente agresor pueda ingresar a nuestro organismo. Entonces es la primera línea. Las secundarias son ya de tipo inflamatorio y lo que van a hacer es regular al sistema inmune para que pueda pelear por medio de la inflamación, para que pueda frenar el daño y como tal también iniciar el proceso de regeneración. La parte de la respuesta inflamatoria va a ser muy importante para regular el tipo de respuesta inmunológica que tendremos. Vamos a verlo más adelante. Tenemos también otras defensas que son llamadas inespecíficas y es la respuesta inmune que todos conocemos, que hay de dos tipos. Hay una de tipo celular, que son las células blancas como tal, los linfocitos, que tendrán un efecto de tipo tóxico o destructor en el agente biológico. Van a fagocitarlo, lo van a neutralizar o lo van a destruir. Pero también puede ser un tipo de respuesta de tipo humoral, es decir, por medio de los linfocitos B produciendo los anticuerpos. Y entonces los anticuerpos neutralizan y favorecen la fagocitosis, ahí se complementan. ¿Okay? Y esto nos va a dejar de todas maneras una memoria inmunológica una vez que detectamos quién fue el agente agresor y por lo tanto quedamos preparados para que no haya una siguiente reinfección. Esa es la idea del sistema inmunológico, generar esa memoria para ser mucho más ágil por si aparece una siguiente vez. Cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente, vamos a tener lo que se llaman las inmunopatologías, es decir, enfermedades del sistema inmunológico. Vamos a ver más adelante de cuáles son. Si esta gráfica se les hace muy complicada, porque de repente luego dicen, oye, esto está así como que
no capto bien cómo funciona este tema. Vamos a ponerlo para parbolitos, ¿les parece? Ahí está. Para parbolitos. Esto es así como una espiral y empezamos arriba a mi izquierda. La figura 1. Ese bicho de color azul con manitas extrañas, vamos a llamarlo que es un virus, ¿sí? Y las manitas que están pintadas como con amarillito, con un color más claro, les llamamos antígeno. Yo le digo que son las manos del virus, pero es en realidad como alguna firma, es una característica particular del virus, ¿sí? Este virus entra en el organismo y de repente, por primera vez, lo reconoce un macrófago y se lo come, porque es una cosa extraña y se lo comió. Ahí tenemos al macrófago, esa célula grandota verde con los ojos inyectados de coraje, se lo come, vámonos. Y le gustó mucho al macrófago, entonces el macrófago se lo come y las manitas, que son los antígenos, los separa del virus y se las pone como de decorado, ¿no? Como si fueran sus medallas. Entonces, estos macrófagos estos antígenos, los deja pegados en la pared del macrófago para que queden visibles, así como de miren, me lo comí. Va. De ahí se acerca a una célula llamada linfocito T. ¿Sí? A este linfocito T, dentro de los linfocitos T hay uno que se llama ayudador. Entonces, aquí en forma de caricatura le dice el macrófago, oye, linfocito T, ayudador, tengo por aquí algo que quiero que veas. Y entonces el linfocito T reconoce, por eso dice, ya lo veo, reconoce las medallas, los antígenos que traían el virus. Entonces dice, mira, esto es, ok, perfecto. Entonces, ya que reconoció el linfocito T ayudador la sustancia o los antígenos del agente agresor, le dice al linfocito B, aquí lo ponen como en caricatura, ¿no? Oiga, mi estimado, venga usted porque necesito que estudie unos antígenos que por ahí me encontré. Entonces, el linfocito B se acerca y analiza los antígenos que presentó el macrófago, ¿sí? Las manitas, por ahí las medallas, y dice, ok. Entonces, en ese momento el linfocito B se da cuenta que lo que el macrófago detectó efectivamente es un agente externo, es un agente agresor, y por lo tanto genera una respuesta inmunológica para defenderse. Si en ese momento el linfocito B se da cuenta que lo que detectó el macrófago era algo propio del cuerpo, hasta ahí llegó la respuesta inmunológica, no procede nada más. Pero suponiendo que el linfocito B sí detectara que era algo extraño, que era una sustancia extraña o un agente extraño al organismo, entonces, una vez que él ya se dio cuenta qué cara tiene el virus o el agente invasor, él fabrica entonces ahora los anticuerpos que puedan atrapar a este agente, a este bicho, virus o lo que haya sido. Entonces, aquí dice, bueno, él fabrica anticuerpos, los pone como sus hijitos y les pone un gorrito de policía, si se dan cuenta. Entonces, ahora estas células del linfocito B, llamados anticuerpos, van a circular por el organismo en patrulla, por llamarlo de esa manera, para encontrarse con este virus o lo que haya sido el agente agresor, y como ya lo puede reconocer, lo atrapa, ¿sí? Lo fija a sí mismo y entonces lo trae arrastrando hacia donde esté un macrófago. Le manda el mensaje, decíamos hace rato, al macrófago, ven, cómeme, porque aquí traigo al agente invasor. Entonces, el macrófago se come al anticuerpo con todo el virus incluido y de esa manera destruimos al agente invasor. Y esto se mantiene hasta que sea controlada la agresión. Llegado al final de este proceso, otro tipo de célula, la célula T supresora o linfocito T supresor, es el que se encarga de avisarle al resto del sistema inmunológico, listo, tarea terminada, prueba superada, podemos descansar. Así o más facilito, mis estimados. Más fácil ya no se puede. ¿Sí? Ya ni el 2 más 2. Entonces, es una manera muy sencillita, me gustó esta gráfica precisamente para explicar en forma muy simple cómo funciona el sistema inmunológico. Bien, decíamos hace rato, oye, hasta me van a dar ganas de rascarme viendo esta gráfica. Decíamos que esa es la manera en la que el cuerpo funciona en forma normal, pero va a haber momentos en los que el sistema inmune pudiera estar alterado, funcionando de una manera diferente a la que conocemos, y a eso les llamamos inmunopatologías, es decir, enfermedades del sistema inmunológico. Aquí sabemos que el sistema inmunológico no está funcionando de forma coordinada
no se está portando bien, por decirlo de esa manera, ¿ok? Y puede causar enfermedad por sí sola o daño al tejido. A lo mejor un daño puede ser, como en este caso, la dermatitis, que ya tuvimos una plática sobre ella, ¿se acuerdan? Que la dermatitis había de varios tipos, la mayor parte de ellas eran respuestas de tipo alérgico, y que había dos que no lo eran, no sé si se acuerdan. Hay dos dermatitis que no son de tipo alérgica y son la dermatitis seborreica, que viene generalmente por exceso de tejido graso y la parasitación de un hongo, y el acné, que el acné es una deficiencia, bueno, más bien es una alteración en las glándulas sebáceas, la hiperproducción de grasa y la producción también de otra proteína llamada queratina, que tapona el poro y por lo tanto genera un medio de cultivo para que una bacteria, generalmente es un estafilococo áureo o dorado, se multiplique y genere entonces el proceso infeccioso que produce la espinilla o que produce el comedón. Sí, en México le llamamos barros, sí lo sé. Entonces, en este caso, salvo estas dos, que son de tipo bacteriano o parasitaria, hongos, todas las demás dermatitis van a tener un factor de tipo alérgico, tal cual. Es decir, es una patología en la que el organismo está reaccionando en una forma correcta, pero por alguna circunstancia la respuesta es muy intensa. O sea, el proceso es correcto, pero se está desencadenando una respuesta inmunológica ante una falsa alarma. En realidad no había un agente real que estuviera produciendo una invasión al organismo, simplemente el cuerpo está reaccionando ante algo a lo que no debería de atacar. Eso es básicamente una inmunopatología. Hay de todos los tipos. Los más frecuentes, por ejemplo, eran las alergias, la hipersensibilidad, que son esas respuestas ante un efecto que no debería ocurrir. Oye, esas son de tipo leve, por llamarlo de esa manera. La más suave es la hipersensibilidad. La alergia es más fuerte porque ya es un poco más notoria. Y la anafilaxis, ese es el proceso ya más agresivo y que puede llegar inclusive a ser mortal. Puede llevarnos a un shock, a un choque anafiláctico, y ahí la vida va de por medio. ¿Okay? Todas estas patologías pueden llevarnos a una circunstancia grave, intensa, y dependen de sustancias o moléculas que se encuentran en el proceso de inflamación. Hablamos de estas, pero también hablamos de inmunosupresión o inmunocompromiso. Todas estas son patologías. Las más notorias son estas, la anafilaxis, la hipersensibilidad y la alergia. Y todas requieren de ciertas sustancias que van a controlar o a estimular el proceso de inflamación. Aparte de la anafilaxis, de la hipersensibilidad o de la dermatitis o la alergia, existe otro tipo de procesos que serían, por ejemplo, el rechazo de tejidos. Cuando una persona tuvo una operación para un trasplante de un tejido, hay un proceso, una ventana en la que se observa muchísimo la respuesta inmunológica para ver si el órgano es viable, si no lo va a matar el cuerpo y por lo tanto rechazarlo. Eso es un rechazo de tejido. En un órgano trasplantado o inclusive en el caso de un embarazo. Un embarazo, cuando tenemos un aborto de tipo espontáneo, es el equivalente a un rechazo de tejido. En este punto estamos rechazando, pues no diríamos que un órgano, pero sí estamos rechazando a un chilloma. Un chilloma es para mí un tejido que está creciendo dentro del organismo, que no es propio del tejido, es un tejido nuevo, con un código genético diferente del de la mamá, pero que el cuerpo le está permitiendo vivir, ¿sí? Desarrollarse. Cuando viene una reacción de un aborto espontáneo, el cuerpo lo detectó a este agente, llamado embrión o feto, y produce el rechazo del tejido. En este caso sería la placenta de primera intención. Rechaza la placenta, se desprende de lo que es el endometrio y entonces viene este rechazo de todo el paquete y por lo tanto el aborto espontáneo. O pueden cruzar por medio de la placenta células de inmunidad y destruir al embrión en desarrollo y entonces tenemos un embarazo con embrión muerto, que a la larga también terminará rechazado, porque se acumula una sustancia llamada cadaverina y entonces se produce una respuesta alérgica que implica la expulsión de este producto ya destruido.
Entonces, viene otra respuesta de este estilo, el rechazo de tejidos, órgano trasplantado o abortos espontáneos, que serían el mismo grupo. También existen otro tipo de enfermedades llamadas autoinmunes o autoinmunológicas, en la que el cuerpo se ataca a sí mismo. No es un tejido extraño, no es un embrión, es mi mismo tejido con mi sello característico, mi carga genética. O sea, soy yo, pues, y el cuerpo me ataca a mí. Es como tener un perro de pelea en la casa y que de repente el perro de pelea ataque a los de la casa. Sería en este caso un ataque autoinfligido. El perro ataca a los propios. El otro extremo es precisamente la inmunodeficiencia o inmunocompromiso. En el inmunocompromiso, también así se le llama, el cuerpo presenta poca o nada de resistencia a una infección. Cuando hay poca resistencia, pero sí hay, se le llama inmunocompromiso. Y cuando el cuerpo de plano no reacciona ante una infección externa, se le llama inmunosupresión. Está suprimida la respuesta inmunológica. ¿Ok? Y en este caso el organismo no se defiende frente a infecciones externas, ¿sí? O internas inclusive. Nosotros tenemos generalmente una colección de virus que se encuentran en equilibrio con nosotros mismos. Ahí aparece, por ejemplo, un virus de gripa, de influenzas. Tenemos una colección bastante amplia de estas. También tenemos memoria, por ejemplo, los que recibimos algún tipo de vacunas, guardamos esta información, o guardamos virus de las diferentes enfermedades, o guardamos células de diferentes enfermedades que hemos pasado en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de responder ante ellas, la memoria. Pero si en un momento determinado nuestro sistema está comprometido o suprimido, estos virus que están ahí van a multiplicarse porque no hay quien los tenga a raya, y entonces vienen lo que después se le llaman infecciones oportunistas. Como el cuerpo no tiene defensa, las mismas infecciones empiezan a multiplicarse y obviamente empiezan a consumir las reservas del organismo. A eso le llamamos, que decimos que es un síndrome, cuando varias de estas infecciones están atacando al organismo y lo están debilitando. A eso se le conoce como inmunodeficiencia adquirida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso es el SIDA. ¿Ok? El SIDA no es la infección de un virus, nada que ver. El SIDA es el inmunocompromiso o la inmunodeficiencia adquirida. Puede ser por una infección viral, pudiera haber sido, pero también puede ser como consecuencia nada más del VIH, como mucha gente piensa. Puede también ser consecuencia de una diabetes muy avanzada, o de una hepatitis que está avanzada, o de un tumor, o de una leucemia, o de cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa que llegue a afectar al sistema inmunológico. No todo tiene que ver con un VIH. Entonces, SIDA es un síndrome, puede ser de diferentes factores y afecta a diferentes órganos dependiendo de la infección que está lastimando el tejido en cuestión. Por eso se le llama síndrome, porque es un conjunto de síntomas apareciendo al mismo tiempo. ¿Ok? En inglés el nombre sería AIDS, o la inmunodeficiencia combinada severa, que esta pues la combinación de varios factores. Puede haber sido una intoxicación por medicamento que apagó el sistema inmunológico, o puede ser una desnutrición, un choque tóxico por desnutrición. Eso existe, sí existe, y es se llama inmunodeficiencia combinada severa porque viene un inmunocompromiso más aparte una desnutrición para que el sistema inmunológico no pueda avanzar, y a lo mejor inclusive la intoxicación por algún agente externo que apaga todavía más el sistema inmunológico hasta dejarlo prácticamente en cero. Entonces, eso se le llama ICS o SCID en inglés. ¿Ok? Inmunodeficiencia combinada severa. Bien, ¿cómo funciona una alergia? Bien, en este caso, una alergia lo que va a producir es una serie de sustancias que nos van a permitir regular la respuesta inmunológica. Decíamos que el antígeno se une a un anticuerpo y entonces se desencadena por medio de los linfocitos una serie de sustancias que van a regular la respuesta inmunológica. Entre ellas están las inmunoglobulinas, las IgE, ¿sí? Pero también vienen unas moléculas que ya me quitaron de aquí, que se llamaban histamina, tromboxanos, leucotrienos
y lipoxinas, ¿sí? Estas moléculas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas, en realidad son mediadores de inflamación que se producen a partir de ácidos grasos, así como los inmunoglobulinas son proteínas y se forman a partir de aminoácidos, y la histamina se forma a partir de un aminoácido. También los ácidos grasos tienen que ver con la respuesta inmunológica. Vamos a ver por partes este tema. La histamina es un aminoácido, bueno, es un derivado de un aminoácido, se le llama una amina, y esta histamina, tiene funciones fisiológicas. Por sí sola, la histamina es un neurotransmisor, y esta mantiene al organismo en el estado de vigilia. Niveles altos de vigilia, niveles altos de histamina, mantienen al organismo despierto. Niveles bajos de histamina producen o inducen al sueño, y es una de las razones por las cuales un antihistamínico nos produce somnolencia, porque al estar eliminando niveles o disminuyendo niveles de histamina, lo que está produciendo en consecuencia es que la función neurotransmisor de la histamina se apague y por lo tanto el cuerpo entre en somnolencia o en sueño, tal cual. Bien, varias funciones aparte del neurotransmisor que nos interesan. Regula la circulación local, va a promover inflamación, aumenta la circulación local, aumenta también la transvasación, es decir, el que moléculas, células y proteínas puedan salir de los vasos capilares hacia la zona que está lastimada, y de esta manera se inicia el proceso 1 de control de daños y 2 de regeneración, ¿sí? Al mismo tiempo, la histamina, por medio de la sustancia histamina y sustancia P, acentúan el mensaje de daño al organismo para que el cerebro desencadene la respuesta inflamatoria y poder controlar el daño. A nivel, por ejemplo, del estómago, liberamos mayor cantidad de ácido clorhídrico. Ok, esa parte es importante. Se favorece la coagulación sanguínea también. Hay vasoconstricción por medio de la histamina a nivel de los pulmones, de los bronquiolos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los procesos de tipo alergia. Se libera adrenalina como consecuencia de todo el proceso que requiere mayor cantidad de energía. Como es un proceso energético o vigoroso, entonces va a haber un proceso de liberación de adrenalina para aumentar el bombeo de sangre hacia todo el organismo y como tal favorecer que haya mayor cantidad de nutrientes llegando al sitio lesionado. Al mismo tiempo, desencadena la respuesta inmunológica para estar seguros de que el agente agresor pueda ser controlado. Como efecto final, después de este proceso, la histamina se mantiene y baja poco a poco para mantener un poco de inflamación en el tejido y de esa manera permitir la cicatrización de un tejido. Entonces, la histamina tiene muchas funciones a nuestro favor, ¿sí? Algunas tienen que ver con frenar el proceso de tipo infeccioso, pero también tiene que ver con cicatrización y tiene que ver también con nuestro estado de alerta. Decíamos la semana pasada, en la plática anterior, que hay gente que decía que ciertos alimentos le provocaban alergias. Ahora sabemos que no hay alergias alimentarias formalmente hablando. Lo que existe es un síndrome llamado déficit de DAO. Déficit DAO, DAO es diaminooxidasa. La diaminooxidasa es una enzima que se encarga de descomponer, de desechar a la histamina. Es decir, nuestro cuerpo produce en forma natural histamina a partir del aminoácido histidina que el cuerpo obtiene de la dieta. La histidina se almacena en los glóbulos blancos, en los linfocitos T y B, en los macrófagos, en los linfocitos, en los granulocitos, y se mantiene como histidina. Cuando la célula es destruida, entonces lo que va a ocurrir es que se libera esta histidina ya convirtiéndose a histamina. Y cuando esto ocurre, se hace la mediación de la inflamación. Bien, en forma natural, esta histamina, una vez que se ha cumplido su función, debe de destruirse por la diaminooxidasa, esta enzima, y por lo tanto eliminarse.
Cuando la cantidad de histamina generada supera la cantidad de histamina destruida y eliminada, entonces se empieza a dar un efecto como de vaso llenándose, ¿sí? Hasta que llega un momento en que la acumulación de histamina es tal que se desencadena de forma espontánea el proceso alérgico mediado por la histamina. No fue en realidad el alimento que consumimos el que nos desencadenó la respuesta alérgica. En realidad ya estábamos cargados de histamina y solamente se trasvasó, se desbordó. Por eso se le llama ahora déficit de DAO. Veíamos la sesión anterior que efectivamente ya existen compuestos que podemos tomar como un tipo de suplemento a la enzima para nivelar esta circunstancia. Ahora, tenemos otro tipo, eso fue la histamina como primer mediador de inflamación. Pero tenemos también a los tromboxanos, a los leucotrienos y las prostaglandinas. Estos nos van a dar lo que son las reacciones de inflamación y desinflamación en el organismo, ¿sí? Tenemos entonces, a partir de los ácidos grasos, estos se forman a partir de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, y vamos a obtener entonces lo que se llaman eicosanoides, ácidos grasos de 20 átomos de carbono. De ahí viene el nombre de eicos. Entonces, un eicosanoide es un ácido graso de 20 átomos de carbono o más. Tienen origen en dos familias para los fines que nosotros buscamos, los omega 3 y los omega 6. Debe haber un balance, como la gráfica dice, efectivamente, sin embargo el balance no es 1 a 1. La relación de omega 6 a omega 3, la ideal debe ser 3 tantos de ácidos grasos omega 6 por cada tanto de omega 3, 3 a 1 es lo ideal. Sin embargo, la dieta actual, la moderna, la que consumimos nosotros en la calle, es una dieta que lleva una relación de omega 6 a omega 3 de 40 o más de omega 6 por cada tanto de omega 3, 40 a 1. Es un desbalance enorme. Los omega 6 promueven la inflamación en el organismo, entonces estamos volcados hacia la inflamación en lugar de un balance inflamación-desinflamación. ¿Sí? Los eicosanoides son hormonas, fueron las primeras hormonas producidas por los organismos vivos. También se les conocen como prostanoides o como autocoides también. Son sustancias, estos ácidos grasos se forman en las membranas celulares prácticamente y funcionan de una célula a la otra. Y de ahí se van pasando el mensaje. Entonces, en este punto, hay dos categorías principales para estos eicosanoides, los proinflamatorios y los desinflamatorios, como estábamos viendo ahorita. Los eicosanoides, o icosanoides también es su nombre correcto, vienen de los ácidos grasos de 20 átomos, como decíamos hace rato, y hay de dos tipos, omega 3 y omega 6. Los omega... bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una familia muy compleja, decíamos hace rato. Aquí lo que tenemos en la gráfica es la familia precisamente de eicosanoides. En este caso estamos poniendo las prostaglandinas y prostaciclinas. Tenemos prostaglandinas, su abreviación es PG, los tromboxanos TX, leucotrienos LT, lipoxinas no tiene una nomenclatura, y prostaciclinas, que en realidad solo es una prostaglandina llamada I2. Y estos eicosanoides son una familia compleja en el sentido de que se van intercambiando entre ellos mismos para regular funciones. Vamos a dar algunas ideas o algunos ejemplos de cómo funcionan, ¿sí? Bien, los principales precursores de los eicosanoides van a ser los siguientes. El ácido araquidónico proviene del ácido linoleico. Ácido araquidónico y ácido linoleico son ácidos grasos del tipo omega 6. Ácido linoleico y araquidónico. Existen otros llamados ácido linolénico, ácido eicosapentanoico y docosahexanoico, EPA y DHA. Estos son, junto con el linolénico, omega 3 y son de funciones desinflamatorias. ¿Okay? Entonces, las rutas de tipo metabólico entre los omega 3 y los omega 6 son muy parecidas, las enzimas son prácticamente las mismas, sin embargo, la materia prima cambia. Si empiezo con ácido linoleico, que es el que tengo a mi mano izquierda, que es un omega 6, todo lo que voy a obtener son los ácidos grasos o los eicosanoides de tipo inflamatorio. Son las series 2 y 4.
Por el otro lado, si mi materia prima son ácidos grasos de tipo omega 3, como el ácido linolénico, con las mismas enzimas que yo estoy utilizando, lo que yo voy a obtener van a ser EPA y DHA, eicosapentanoico para mi cuerpo y docosahexanoico para el cerebro. Y fabricaré entonces lo que se llaman prostaglandinas y leucotrienos de las series 3 y 5. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Los eicosanoides de las series 2 y 4 son proinflamatorios. Dentro de los efectos que vamos a obtener van a ser coagulación, vasoconstricción, inflamación en los tejidos, cualquier tejido, multiplicación de los tejidos, de las células, multiplicación celular. Eso va a ser de utilidad en el caso de la cicatrización o del crecimiento longitudinal por el caso de los niños. Entonces, en este punto, un niño en crecimiento o un embarazo o la cicatrización después de una operación son procesos inflamatorios, pero que nos llevan a un efecto correcto, a un efecto benéfico. Y hablando por el sistema inmunológico, lo activan, lo ponen alerta, y si la inflamación se mantiene en forma crónica, lo hacen hiperreactivo. Entonces son prostaglandinas y leucotrienos, series 2 y 4. Por el otro lado, su contraparte, son los eicosanoides desinflamatorios, que son prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos de las series 1, 3 y 5. Los más conocidos por nosotros son las series 3 y 5. Si los inflamatorios promovían la coagulación, los desinflamatorios retrasan la coagulación, son inhibidores de esta agregación. Si los inflamatorios producían vasoconstricción, los desinflamatorios van a ser vasodilatadores, es decir, los proinflamatorios van a llevarnos, por ejemplo, a hipertensión. En este caso, los desinflamatorios nos ayudarán a controlar la vasodilatación y, por lo tanto, controlar una hipertensión. Si los otros promovían inflamación, estos son desinflamatorios, por eso su nombre. Si los primeros multiplicaban la proliferación celular, y eso nos podría llevar inclusive a un riesgo de cáncer, de tumores, en los desinflamatorios yo controlo la multiplicación celular para que no se alcance el tamaño de un tumor, o puedo retrasarlo inclusive. Y en el caso de la respuesta inmunológica, si los inflamatorios activaban e intensificaban la respuesta inmunológica, los eicosanoides desinflamatorios, ya sabemos que vienen de los omega 3, tranquilizan la respuesta inmunológica, la disminuyen para que no sea tan agresiva, y en un momento determinado, si fuera necesario, puedo apagar la respuesta inmunológica por medio de los omega 3. Ah, qué bonito pescadito. Bien, decíamos que el precursor de los omega 6, de los proinflamatorios, de los eicosanoides proinflamatorios, es el ácido linoleico y en consecuencia de los eicosanoides el ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo encuentro en todos lados, prácticamente todo lo que yo coma, mi dieta en forma natural, si es de alta carga glicémica o tiene carbohidratos de alta carga glicémica, voy a estar seguro de que tengo una dosis alta o una ingesta alta del ácido araquidónico. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo nunca necesito realmente tomar una complementación de ácido araquidónico. Ese está por descontado, ya lo tenemos en cantidades importantes. Sin embargo, las series 3 y 5, que son los desinflamatorios, vienen del ácido eicosapentanoico, del EPA. Este es el omega 3. Es uno de los omega 3. Las cápsulas de omega 3 que nosotros consumimos como complementación vienen con EPA y DHA, docosahexanoico. Estos son los omega 3. Y estos se van a obtener principalmente de los aceites de pescado de agua fría. El salmón, el atún, el bacalao, el pez vela, todos los peces que en España les llaman de aleta azul. Yo no sé por qué le dicen azul, sino finalmente son plateados, pero bueno, de esos. ¿Ok? Entonces, estos peces de agua fría, eso sí, son aceites, son pescados de agua fría, son ricos en estos ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, y estos son los que yo necesito para controlar la desinflamación en todo el organismo. Ya sé, los estoy escuchando prácticamente preguntarse, ¿y qué pasa con la linaza y qué pasa con la semilla de chía? Son omega 3 y así nos los han vendido. Es correcto, son ácidos grasos omega 3, pero estos se les conocen como omega 3 de cadena corta. Los omega 3 de cadena corta son de origen vegetal
Y sí me van a servir, pero la ventaja, o digamos que la bondad de estos ácidos grasos omega 3 de cadena corta son principalmente a nivel digestivo, intestinal. Son desinflamatorios, pero a nivel intestinal. Y los EPA y DHA, que son los de cadena larga, que vienen de pescados, me van a promover las respuestas de tipo desinflamatorio a todo el organismo. ¿Sí? Es importante hacer esa nota. Bien. Les voy a presentar, ya saben que soy químico y como químico me gustan las fórmulas químicas, pues ahí les va. Les presento al ácido eicosa tetraenoico, muy interesante. Ok, para los amigos, el ácido araquidónico. Es el precursor de todos los omega 6. Helo ahí. Es el ácido eicosa tetraenoico. Cada esquinita, cada quiebre que vemos en esa línea es un átomo de carbono. Si los cuentan van a ver que son 20. ¿Sí? Dice tetraeno, quiere decir que hay 4 dobles enlaces. Si se fijan, tenemos, así como está doblada la molécula, tenemos 4 dobles rayitas. Esos son los 4 dobles enlaces, por eso dicen tetraeno. Eno es el doble enlace, tetraeno. Y cuando dice COH al final, quiere decir que es un ácido graso, por eso dice oico. Nosotros decimos oico cuando es un ácido graso. Entonces, es un ácido de 20 átomos de carbono, eico, con 4 dobles enlaces, tetra, y oico por ser un ácido graso. Entonces, es una grasa ácida con 4 dobles enlaces. Eicosa tetraenoico. De ahí viene el nombre. Yo sí lo he dicho. Sí es un trabalenguas, pero el nombre no tiene nada de complicado, más que pronunciarlo. ¿Sí? Y por el otro lado, tenemos al ácido eicosa pentaenoico. Ya con eso puedo entender que es un ácido graso, oico, de 20 átomos de carbono, eico. Y cuando dice pentaeno, quiere decir que va a tener 5 dobles enlaces. Vamos a ver. Helo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 dobles enlaces. Es un ácido graso, oico, de 20 átomos de carbono. Eicosa pentaenoico. EPA es el que viene en las cápsulas de omega 3 que tomamos como complementos. ¿Ok? Estos dos son los precursores. El tetraenoico, o araquidónico, va a ser el precursor de todos los omega 6, que son proinflamatorios, y el EPA, que estamos viendo aquí, es el precursor de todos los ácidos grasos o de todos los eicosanoides desinflamadores, ¿sí? Porque es un omega 3. Entonces, este es el famoso omega 3 desinflamador, y el DHA es el precursor de todos los desinflamadores a nivel organismo. Los de cadena corta entonces se quedan a nivel digestivo, ¿sale? Perfecto. Continuamos. Araquidónico y EPA, omega 3 y omega 6 y omega 3, van a utilizar las mismas enzimas para producir a sus hijitos, las prostaciclinas, las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos. ¿Qué enzimas utilizan? La ciclooxigenasa, que muchos médicos conocen como COX, COX, esos inhibidores de COX-2 son sustancias que bloquean a esta enzima ciclooxigenasa, sobre todo la segunda, y van a evitar la formación de estas moléculas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos de tipo inflamatorio. Pero también, si no son un inhibidor selectivo, también van a bloquear a los desinflamadores, porque usan las mismas enzimas que los omega 3. Y la lipoxigenasa nos van a dar leucotrienos y otros ácidos grasos llamados hidroxi, que esos son las lipoxinas, como tal. ¿Ok? Entonces, los dos, los omega 6 y los omega 3, usan las mismas enzimas para fabricar sus sustancias, pero dependiendo de la materia prima, como decíamos hace rato, yo voy a obtener series 2 y 4 para los que son inflamatorios, series 3 y 5 para los desinflamadores. Bien. Seguimos con su tan querida clase de química. Aquí tenemos a las prostaglandinas, al esqueleto para una prostaglandina. Esta es la PGI2. Bien, esta, por ejemplo, las prostaglandinas producen contracturas o contracción del músculo liso. El músculo liso puede ser el intestino, puede ser los bronquios, puede ser vasos sanguíneos, ¿sí? Y estas prostaglandinas, cuando son de tipo inflamatorio, provocarán lo que a las niñas tanto les encanta cada vez que viene su periodo, los cólicos. ¿Sí? Entonces, si hay que echarle la culpa, échenle la culpa a este marciano que está puesto aquí en esta gráfica. Esta prostaglandina E2 es la que se encarga de provocar cólicos. Ahí está, este es el malo. Véanlo, échenle ojos, mirada asesina, este es el malo.
Pero también nos sirve para otra cosa buena. Nos sirve para producir un parto cuando está por nacer un bebé, pero cuando es antes de tiempo es un aborto. También la misma prostaglandina provoca la contracción de los vasos galactóforos y por lo tanto la liberación de leche cuando hay que amamantar. Digo, no todo es malo en este tema, ¿sí? Entonces, en este sentido, las prostaglandinas tienen que ver con la contractibilidad de los músculos lisos. ¿Ok? Exacto. Los tromboxanos, bueno, el nombre de prostaglandina viene, dato curioso para ustedes, de que estas primeras sustancias se obtuvieron de analizar los extractos obtenidos a partir de la glándula prostática de los carneros. Entonces, como estas sustancias se descubrieron originalmente en licuados en extractos de próstata, de ahí viene el nombre prostaglandina. Esto es importante porque los tromboxanos su nombre lo deben a que se encontraron en tejidos coagulados, en coágulos. Extrajeron de esa sustancia, machacaron, ya saben que los químicos somos bien curiositos, entonces agarramos un montón de coágulos, los licuamos, hicimos una extracción y nos encontramos esta molécula, ¿sí? Este es el A2, el tromboxano A2 precisamente. Y como se obtuvo en tejido coagulado o coagular, se le da el nombre de trombo. Trombo quiere decir coágulo, tapón, ¿ok? Entonces son tromboxanos porque se encontraron en los tejidos coagulados. Este tromboxano se sintetiza en las plaquetas. Las plaquetas no nada más son esas cosas que se van a pegar y ya con eso haces un coágulo. No. Eso también libera sustancias, también las produce. Decíamos que el vaso produce plaquetas. Bueno, las plaquetas vienen acompañadas con esta sustancia producen esta sustancia llamada tromboxano, el A2 en particular, y produce dos cosas. Cuando el tromboxano pasa por la arteria, produce contracción, ¿sí? Así hago un torniquete, por decirlo de esa manera, y evito que siga habiendo una fuga, llámalo hemorragia. Y en la plaqueta se activa el proceso de agregación y entonces se forma el trombo o coágulo que tapona para que no continúe la hemorragia. Entonces es un doble proceso. Es contracción de la arteria y acumulación de plaquetas para formar el tapón. Y la sustancia encontrada o responsable de este proceso es el llamado tromboxano. ¿Ok? Tenemos otra molécula llamada leucotrieno. Como el nombre dice, leuco, pues viene de leucocito, efectivamente. Ahí es donde se descubrieron este grupo. Son grupos, hay muchas moléculas derivadas de, las que estoy poniendo en estas gráficas, son las más famosas, por decirlo de esa manera, las que podemos encontrar con facilidad. Decíamos hace rato que cuando encuentro dobles enlaces, ponemos una terminación o le ponemos un nombrecito a la molécula y decimos eno. Eno quiere decir doble enlace, ¿sí? Y podemos decir dieno, trieno, tetraeno, pentaeno, ¿sí? Es lo que hemos estado viendo con estos nombres. Bien, en el caso de los leucotrienos, el nombre debería decirme que es una molécula obtenida de los leucocitos y que tiene 3 dobles enlaces. Ahora se sabe que es un error. En realidad no tiene 3, tiene 4. Si cuentan las dobles rayitas, tiene 4. Entonces debería ser un leucotetraeno. Pero como ya el nombre estaba dado y la gente se acostumbró a usarlo, se le quedó el nombre de leucotrieno. Pero en realidad es de 4 dobles enlaces, no de 3. Entonces, leucotrieno venía porque se pensaba que tenía 3 dobles enlaces, son 4. ¿Para qué me sirve el leucotrieno? Bueno, en este caso, los leucotrienos como familia son responsables de la respuesta de tipo alérgica como tal, de la formación de histamina y de la sustancia P, y como tal, todo el proceso de tipo alérgico e inflamatorio. En particular, el leucotrieno C4, que es este que estamos viendo aquí. ¿Okay? Este leucotrieno C4 es el que se encarga de la respuesta de tipo alérgico, la dermatitis, la vasodilatación, todo ese proceso. Se encontró entonces en los leucocitos. Tenemos otras moléculas llamadas lipoxinas, también se forman en las plaquetas, y las lipoxinas, irónicamente, son inhibidoras de la inflamación. ¿Qué es lo que quiere decir?
que estas lipoxinas lo que van a hacer es disminuir el paso de los leucocitos o la salida de los leucocitos de los vasos sanguíneos. Un linfocito o un leucocito tiene que salir de las arterias hacia el tejido donde haya el daño o la infección, y de esa manera ayuda a controlar la inflamación y la infección. Las lipoxinas que se producen en la plaqueta, una vez que ya se hizo el trombo, se liberan las lipoxinas y entonces lo que hace es avisarle al cuerpo que ya no necesitamos tantos leucocitos, que ya le podemos bajar la crema a nuestros tacos, que podemos tranquilizar el proceso de inflamación. Entonces, las lipoxinas frenan o apagan el proceso inflamatorio. Y tenemos una sustancia, de hecho solamente es una, llamada prostaciclina, ¿sí? Que en realidad es una prostaglandina, por eso tiene el nombre de PGI2. Esta PGI2 o prostaciclina se llama prostaciclina porque tiene dos núcleos, dos anillos a mano izquierda, por eso se llama ciclina, tiene un ciclo por ahí que las otras prostaglandinas no tienen. Bueno, por ese lado, entonces es una variante de una prostaglandina. Esta es un broncodilatador y un vasodilatador y anticoagulante. Es una ironía porque la mayoría de las prostaglandinas van a producir inflamación o contracción. Pues esta prostaciclina tiene efecto desinflamatorio. Por eso tiene, inclusive no se le quiso dejar en el grupo de las prostaglandinas y se le puso como grupo aparte, precisamente porque su función es de tipo desinflamatoria. Y sobre todo a nivel respiratorio, broncodilatador. ¿Ok? Bien, ¿se acuerdan que en las últimas dos sesiones, cuando hemos hablado de alergias y de dermatitis, hablamos de una sustancia llamada aceite de prímula, o también les decía aceite de borraja? ¿Sí? Bueno, este aceite de borraja o la prímula es un omega 6, son ácidos grasos de tipo omega 6. Estos ácidos grasos omega 6 junto con los omega 3 van a formar parte de un proceso químico para la obtención de las eicosanoides proinflamatorios. Si son proinflamatorios, les diremos eicosanoides malos, no porque sean inventos satánicos, sino porque las respuestas de tipo inflamatoria. Y también tenemos a los omega 3, EPA y DHA, que van a favorecer la formación de los eicosanoides de tipo desinflamatorios. Vamos a llamarles, por darles un nombre, buenos. ¿Sí? Entonces, bueno, en el proceso bioquímico, nosotros obtenemos nuestros ácidos grasos esenciales a partir del ácido linoleico o linolénico. ¿Sí? Bueno, entonces a partir de este ácido linolénico o linoleico, hay una enzima llamada delta 6 desaturasa que va a formar una sustancia llamada ácido gamma-linoleico. Este ácido gamma-linoleico se va a convertir en otra sustancia llamada DGLA. Este es un omega 6 también, diomo gamma linoleico DGLA. Y de aquí el paso siguiente va a ser importantísimo para definir qué tipo de eicosanoide voy a producir. Ejemplo, si yo tengo DGLA, o así diomo gamma linoleico, y mi dieta tiene una carga glicémica muy elevada, libero cualquier cantidad de insulina, tengo resistencia a la insulina y por lo tanto, como es resistencia a la insulina, niveles muy altos de insulina, entonces hay una enzima llamada delta 5 desaturasa que se va a activar y va a producir ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico al final producirá los eicosanoides inflamatorios. Ahora, si mi dieta es de baja carga glicémica, tiene buena fibra, estoy consumiendo mis omega 3, por eso aparece EPA, si tengo suficiente proteína en lo que yo estoy comiendo, o suficientes aminoácidos, fabrico otra hormona llamada glucagón. Entonces, si yo tengo una dieta que tenga buen balance de proteínas, por lo tanto produzco glucagón, tomo mis omega 3 y por lo tanto tengo EPA, y mi dieta no está muy cargada hacia el azúcar y por lo tanto mi cuerpo tiene un nivel de insulina controlado, es decir, si yo controlo la resistencia a la insulina con mi dieta y mis complementaciones, entonces esta enzima delta 5 desaturasa se apaga y no fabrico ácido araquidónico. Entonces, si yo no fabrico ácido araquidónico, yo no fabrico tantos
eicosanoides inflamatorios. Y entonces los que sí se fabrican, porque esta ruta está apagada, entonces se va a formar eicosanoides desinflamatorios. Ahora, un punto más. Eso quiere decir que mi alimentación junto con mi complementación va a definir en forma muy importante qué tipo de proceso voy a obtener, inflamatorio o desinflamatorio. Por eso en las últimas 2 sesiones, cada vez que hemos estado hablando de complementaciones, les decía, consumimos nuestros omega 3 y si pueden conseguir también el aceite de prímula o de borraja, adelante. Así estoy cargando el camino a formar los eicosanoides buenos, siempre y cuando controle la resistencia a la insulina. Por eso, si se fijan, en todo lo que hemos hablado de dermatitis y alergias, controlábamos a la insulina por medio del factor de tolerancia a la glucosa, que era zinc, cromo, magnesio y niacina. ¿Se acuerdan? Pues esta no va a ser la excepción. Bien. Lo que decíamos hace rato, los omega 3, sobre todo el EPA, inhibe a esta enzima llamada delta 5 desaturasa y entonces no se forma tanto ácido araquidónico. Por otro lado, no se fabrica más ácido araquidónico o se fabrica muy poco. Si al mismo tiempo los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, se van a guardar en las membranas celulares. ¿Sí? En todas las membranas de nuestras células son hechas a partir de aceite, fosfolípidos. Si la composición de esta membrana es más rica en EPA, omega 3, entonces no se libera tanto ácido araquidónico y por lo tanto mi cuerpo se mantiene produciendo los eicosanoides desinflamatorios o desinflamadores. Si por el otro lado tengo muy poco EPA porque no consumo tanto omega 3 o no consumo pescado, tomo cualquier cantidad de azúcar o de harinas y por tanto mi insulina está muy alta, entonces lo que se fabrica es araquidónico y mis membranas están principalmente hechas a partir de ácido araquidónico. Entonces, si tengo demasiado ácido araquidónico y tengo poco EPA, lo que el cuerpo va a estar fabricando van a ser eicosanoides. Y entonces, nuestra dieta es súper importante en el caso de la inflamación, porque de esta inflamación vamos a obtener moléculas como los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas que favorecen las respuestas de tipo alérgico, ¿sí? Cuando son de tipo de las series 3 y 5. 2 y 4, perdón, 2 y 4. Entonces, los nutrientes que vamos a estar mencionando ahorita, y vamos a hablar de ellos un poquito cada vez, son muy importantes para controlar el sistema o regular el sistema inmunológico, pero también esto debe de hacerse muy de la mano con una buena estrategia de alimentación, baja carga glicémica y nuestra complementación, por eso es importante. Bien. Empezaremos primero por los aminoácidos. En la lista de nutrientes que recomendamos, hablaremos primero de los aminoácidos. Bien. Yo no sé ustedes, pero yo estoy con mi cafecito. Jueves en la tarde y sin cafecito no es jueves en la tarde. Ustedes disculparán. Bien. Primer aminoácido del que vamos a hablar, la arginina. La arginina tiene muchos usos